Amén, mi hermano. Para siempre su misericordia es. Aleluya. Con un fuerte amén. Si tienen el capítulo 12 del libro de Hebreos, vamos a leer del verso 1. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Gloria al Señor. Sabe que yo venía en esta tarde meditando y decía: Señor, dame una palabra para comenzar el servicio en este día, y venía a mi mente que hay muchas cosas que muchas veces nos estorban, y por eso la palabra nos dice de que nos despojemos. No dice que es trabajo del Señor que va a venir a despojarnos de cosas que nos estorban, pero es trabajo de nosotros que tenemos que despojarnos, dice, de todo peso y todo de pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para poder correr la carrera que tenemos por delante, porque tenemos una carrera que tenemos que seguir caminando, mi hermano, que seguir corriendo, porque el Señor viene pronto. Amén. Y tenemos que estar listos para ese encuentro con el Señor. Y mientras estemos aquí en la tierra, necesitamos ser vasos en las manos del Señor. Necesitamos ser útiles, que el Señor nos use. Mientras estemos aquí en la tierra, mientras el Señor no venga por nosotros, tenemos que ser útiles en las manos del Señor, y que sea el Señor que se glorifique en todo lo que Él pueda hacer a través de nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a poner este servicio en las manos del Señor, y que sea su Espíritu Santo, mi hermanos, el que se mueva en este lugar. La palabra del Señor dice que es a través del Espíritu de Dios, que no es con fuerza humana, sino el Espíritu Santo de Dios, el que hace lo grande, el que toca la vida, el que rompe cadenas, el que rompe ataduras, el que sana el alma. Bendito sea su nombre, es el Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, aquí estamos, Padre, en tu casa, delante de tu presencia, Señor del cielo, Padre, con corazones dispuestos, Señor, para alabarte, corazones dispuestos, Señor, para bendecir y exaltar tu nombre. Padre, hemos venido, Señor del cielo, Padre, presentándonos, Señor, delante de ti, mi Dios. Pedimos, Señor del cielo, libertad en el Espíritu, libertad en este lugar para alabarte, para bendecirte. Padre, declaramos, Señor del cielo, cielos abiertos, Señor, para esta congregación. Cielos abiertos, Padre mío, en estos tiempos difíciles, Señor, que no callemos nuestros labios, que tengamos una alabanza, adoración a tu nombre, Señor, en todo tiempo, Padre, en tiempo de aflicción, en tiempo de circunstancias, Señor, difíciles, Padre, que podamos alabarte y bendecirte, Señor. Padre, pedimos, Señor, tú te glorifiques en este lugar. Espíritu Santo, tú eres bienvenido, tú eres el que dirige todo lo que hacemos. Ponemos, Señor, Padre, este culto, Señor, en tus manos, Espíritu Santo. Pedimos, Señor del cielo, tú te glorifiques en cada vida, en cada niño, Señor, en cada adulto, Padre mío, Señor del cielo, y que sea, Señor, de tu agrado, Padre, todo lo que hagamos, dirigidos por tu Espíritu Santo, te lo pedimos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Porque no le da una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde. Aleluya, bendito es su nombre para siempre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Vamos a alabar al Señor. Dispongamos nuestro corazón en esta tarde para bendecirle,
para adorarle, para exaltarle. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, oh Rey. Vísteme de poder, dulce Espíritu de Dios. Vísteme de poder, dulce Espíritu de
es para siempre, Señor, bendecido. Aleluya. Te alabamos, Señor. Levante su mano ahí donde está. Denle al Señor toda la gloria y toda la honra que Él merece. Desconéctese de todo lo que le estorbe y
cielo y la tierra, santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Jesús, recibe la gloria, recibe la honra, Señor, recibe la exaltación. Solo tú, Señor, eres todopoderoso. Oh, precioso, te honramos, oh Rey, te honramos, Señor. Bendito es tu nombre para siempre. Porque no levanta sus manos ahí donde está y con sus propias palabras honra a Él. Oh, te bendecimos, Jesús. Te adoramos, Señor. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria, Señor. Tú eres el grande, el eterno, el todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, el príncipe de paz, el alfa y el omega. Recibe honor y gloria, Señor, en esta tarde. Bendito, 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 bendito. Oh, poderoso Dios, oh, poderoso Dios. Honramos tu nombre, Señor. Te bendecimos, oh Rey. Recibe la exaltación, Señor. A ti toda la gloria, a ti toda la honra. Oh Espíritu de gloria, oh Espíritu Santo de Dios. Recibe la adoración, Señor. Oh, precioso, precioso. Denle su ofrenda de palmas fuerte al Señor. Esa ofrenda al Señor. Aleluya. Te bendecimos, oh Rey. Oh, te adoramos, te adoramos. Bendito es su nombre para siempre. Alabanzas al Rey. Aleluya. Él es bueno, Él es digno, Él es grande. Precioso es su nombre. Padre, en esta tarde, Señor, hemos llegado, Señor, con el único propósito de estar contigo, Señor, de alabarte, de bendecirte. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por las ofrendas, te damos gracias por los diezmos, te damos gracias por la provisión, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en medio de los
tiempos difíciles, Señor, podemos ver tu mano, podemos ver tu misericordia y tu bondad, Señor, que es grande y sobreabundante. Padre, pedimos que tú bendigas a tu pueblo, que tú bendigas tu iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, y reconocemos, mi Dios, que todo viene de tu mano, Señor. De lo recibido de tu mano, Señor, te damos. Que todo viene de ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Si no ha pasado, yo sé que la mayoría ya pasaron. Los que nos escuchan de casa también, usted puede contactarse con el pastor, con el hermano encargado de las finanzas, puede traer ofrenda, puede mandar su diezmo. Gloria al Señor, que sabemos que el Señor recompensa sobreabundantemente. Aleluya. Vamos a alabar al Señor con este canto. No le voy a pedir que vaya y salude a su hermano, pero sí le puede dar una bienvenida de lejos, decirle qué bueno que estás aquí, qué bueno que nos estás visitando, qué bueno que el Señor te ha traído a la casa del Señor para alabarle, para bendecirle. Aleluya. Bendito es su nombre. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime. Poder, amén, mis hermanos. Dejamos nuestro tiempo en esta tarde, aleluya. ¿Por qué no le da
Un fuerte gloria a Dios, al Señor. Denle esa ofrenda fuerte al Señor en esta tarde. ¿Dónde está el pueblo de Dios que alaba y bendice su nombre? Aleluya. Así dejamos nuestro tiempo. Aleluya. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Te Gloria a adoramos. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gloria al Señor. Glorioso. Alabado sea Dios. Dios es bueno, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Bienvenidos todos a esta tarde. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Dios ha sido siempre bueno. Amén. Gloria a su nombre por ello. Gloria a su nombre. Aleluya. En esta tarde una de las hermanas me había dicho que tiene un testimonio. Gloria al Señor. Vamos a acción de gracias. Vamos a darle tiempecito. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Prenda. Gloria a Dios. ¿Escuchan, hermanos? Hombre, esto es la máscara. ¿Me escuchan, verdad? Amén, amén. Ok, ya les bendiga, amados hermanos. Sus gustos saludarles desde aquí. Dios les bendiga a aquellos que están viéndonos por las redes, ¿verdad? Dios les bendiga también. Véngase, porque muy pronto nos van a volver a encerrar y pues aprovechemos este tiempo. Este que está ahí. Venga, sea valiente. Entre paréntesis, ¿verdad? Mi esposo testificó la semana pasada y estando yo ahí, dije, yo también tengo que testificar porque el Señor ha sido más que bueno conmigo también. La creación del Señor, ¿verdad?, le alaba y da testimonio del poder de Dios. Cuanto más nosotros que tenemos boca y que tenemos un alma, un corazón, debemos de no callar lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. La última semana de julio, yo estuve muy enferma y tuve muchos síntomas como esa enfermedad que anda, ese bicho que anda por ahí, y llegó el miedo a mi vida, porque el Señor ya me había mostrado en enero la situación que venía. Cuando ya estás ahí, llega el miedo y me recuerdo cuando empecé a sentir los primeros síntomas que me hizo la prueba y salió negativo, es que no tenga miedo, yo estoy sana para la gloria del Señor. Empecé a sentir muy mal una noche, muy mal, y todo el malestar fue una noche, pero después se me tapó, no sé cómo se le llama esto, de la nariz, se me inflamó y no podía respirar. Pero estando en ese proceso, yo no sé, la iglesia cada quien se escondió en su cueva, y lo digo porque yo también estoy ahí, como que nos escondimos cada quien en nuestra cueva, ¿verdad? Y no nos unimos como Dios quiere que nos unamos. Fíjese que hay tanto hermetismo en la iglesia de Cristo, y yo no voy a hablar de la otra iglesia que está por allá, voy a hablar de esta, porque yo aquí estoy. Hay mucho hermetismo entre nosotros, que alguien está enfermo y todo se maneja bien ocultamente, que no lo sepa fulano, porque qué pena. No, hermano, la iglesia del principio velaban por las viudas, tenían todo en común, sabían la necesidad del otro, no para juzgar, ni para criticar, ni para condenar, sino para alentar, para fortalecer y para decir, aquí estamos, somos un solo cuerpo. Y esto es lo que tenemos que hacer como iglesia de Cristo. Pero nos escondimos, cada quien, y ahí estoy yo, no me tome a mal, ahí estoy yo. Vivo el temor sobre mi vida, yo no sé si sobre la suya. Pero cuando yo empecé a entrar en ese proceso de sentir unos síntomas, y luego empecé a sentir que se me tapaba la nariz y que no podía respirar, yo parecía un león enjaulado, hermano. Salía de mi casa, de la sala, hacia el patio, entraba, salía y parecía un león enjaulado, hermano, que no podía respirar. Y tenía mucho miedo porque vimos gente que murió, gente que conocemos que murió, gente que sigue muriendo, otros que se vieron muy graves, muy graves. Y llegó el miedo. Y me recuerdo que le llamaron con una hermana que no está aquí, no se congrega aquí, pero le marco y le digo, ora por mí. No tenemos mucha comunicación, pero cuando me marca es oremos.
vamos a orar, y me puedo desahogar con esa persona. Y le digo, ora por mí porque me siento muy mal. Y me dice, hija, no te vas a morir. Mire, hermano, cuando yo escuché esas palabras, yo estaba abatida, tenía mucho miedo. Y yo dije, quizá me voy a morir porque no puedo respirar. Y cuando ella me dice esas palabras de parte de Dios, no te vas a morir, hija. Yo me vi bien grave que yo sí sentí que me morí 2 veces. Pero tú no estás así, tus síntomas son muy leves, no te vas a morir. Fue como que Dios usó sus palabras para levantarme y dije, sí, no me voy a morir, no me voy a morir. Y empecé a clamar al Señor, y sí fui con los médicos. Y hermano, se mueve una discriminación cuando sabes que hay alguien que tiene ese virus. Hay una discriminación tan grande, hermano, mantente lejos de mí. No, hermano, usemos distanciamiento. Podemos ir a orar a la puerta de un hermano que está enfermo, podemos arrimarle una olla de caldo a alguien y no nos vamos a contagiar. Yo, hermano, cuidaba toda mi casa, he sido súper cuidadosa, y mi esposo lo sabe, también algunos hermanos, súper cuidadosa, pero ahora entiendo por qué el Señor me permitió pasar en este proceso. No digo que de Dios vino la enfermedad, pero me permitió pasar, hermano, para saber que el mismo pueblo de Cristo anda con miedo. Yo fui a Walmart y andaba una hermana ahí por la medicina y me dice, hermana, me dice, ¿qué hacía aquí? Pero con miedo, hermano, con miedo, se miraba el miedo en sus ojos. Y le digo, hermana, tengo síntomas, pero aquí vengo a comprar la medicina. Hermana, yo también y toda mi casa. Hermano, no callemos. Si hay alguno entre nosotros enfermo, hagámonos saber para orar y para decirle, aquí estamos. Pero yo no estoy aquí para exhortarle, sino para decirle que Dios ha sido bueno y me permitió salir de este proceso. Fue terrible, sí, fue terrible, pero Dios es grande en misericordia. Amén. Es bueno, es grande, y las malas experiencias que pasamos no son para dejarnos en el camino, sino para hacernos mejores, amado hermano. Hay que tomar de las malas cosas para aprender y decir, Señor, tú me estás hablando. Necesitamos volver a ser esa iglesia unida desde la iglesia del principio, amado hermano. Ya dejemos el hermetismo. Amado hermano, si usted está en necesidad, hágalo saber a la iglesia. Sabe que es terrible estar uno cohibido, enfermo, sintiendo que la muerte te rodea y uno se siente terriblemente encuevado. Aleluya. Pero cuando alguien llega y te da una mano y te dice, no te vas a morir, vas a salir de esta, hermano, uno recibe la fortaleza de parte de Dios. Sí, la palabra está ahí. Pero cuando Dios usa a alguien, su hijo, para decirte, no te vas a morir. Si así anda la iglesia, amado hermano, prohibida, temiendo de ese bicho que anda por ahí, ¿cómo está el mundo, amado hermano? ¿Cómo está el mundo? Está asolado, está terriblemente turbado. Nosotros somos la luz, amado hermano, somos la esperanza. Amén. Entre nosotros la fortaleza de parte de Dios. Amén. Es que le motivo, amado hermano, a que no haya hermetismo entre nosotros. Seamos una iglesia, uno, Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo. Amén. Y la mano derecha no le puede decir a la izquierda, no te ocupo. Se necesitan. Amén. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se resiente, amado hermano. Aleluya. Dejemos el hermetismo. Amado hermano, tú que estás ahí en línea, vente a la iglesia. Pronto nos van a encerrar otra vez. Hay que disfrutar el tiempo que nos está dando el Señor para unirnos, para fortalecernos, para buscar, amado hermano, al Señor. Amén. Dios me le bendiga, amado hermano. Amén. Glorifico al Señor por su misericordia. El hermetismo no es de Dios. El hermetismo no es de Cristo. Aleluya. Porque entonces la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del principio, no hubiera caminado como caminó. Juntos caminaban, juntos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén, amén. Hermano, no esconda, eso no es de Dios, eso es división, eso es poner una pared en el mismo cuerpo de Cristo. Sí, Señor. Necesitamos romper esas ataduras, amado hermano, que son ataduras y que impiden que avancemos en el propósito, en el plan de Dios. Porque el plan de Dios es que nos unamos,
porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Amén, amado hermano, que el Señor me le bendiga. No, y antes de eso, pastor, perdóneme. El jueves quiero compartirles, yo soy una mujer que todos los días también tiene que buscar la higiene espiritual, así como nos criamos y todas las cosas, también hay que buscar la higiene espiritual, limpiarnos de todo, como decía la hermana que leyó la palabra, despojarnos de todo peso, ¿verdad? Pero en su misericordia el Señor en el 2016 me permitió escuchar un ruido como de trompetas. No sé si mi esposo también lo escuchó esa vez, pero lo escuchamos por todo el cañón. Yo le pregunté a gente que vivía aquí por esta área, ¿ustedes escucharon ese ruido? Y no lo escucharon. El jueves, amado hermano, mi esposo sabe que yo soy de sueño bien pesado. Me gusta dormir. A menos de que el Señor me levante en la madrugada, pero de lo contrario para mí es una tortura, levantarme temprano. A las 4 de la mañana me desperté completamente, quedé despierta completamente, 100% despierta. Y empecé a escuchar, hermano, un tipo, no le voy a decir que fue trompeta, que fue una de esas cosas que, ¿cómo se llama? Esas cuerdas que tocan, porque fue un sonido muy agudo. Pero empecé a escuchar como cuando esas alarmas de los tsunamis suenan, pero en un tipo agudo. Y yo me quedé así y dije, Señor, ¿la iglesia se levantó o qué? Y con mucho temor, hermano, me paralicé toda, me dio temor, amado hermano. Me di la vuelta y perdí los ojos, así, porque estaba despierto, pero los ojos cerrados. Y los abrí y seguí escuchando ese ruido. Fueron unos segundos, pero para mí fueron mucho tiempo. Y de repente se cayó. Y yo le dije, ¿escuchaste ese ruido? Y me dijo, no, me estaba bien dormido. Hermano, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y yo sé que algunos de nosotros vamos a empezar a escuchar quizás lo mismo, ¿verdad? Pero fue fuerte el sonido porque yo busqué rápido otro día en la mañana, quería llegar a las 7 de la mañana para buscar en Facebook, en la página de WhatsApp de Calcino, para ver si alguien había escuchado, pero nadie lo publicó. Dios sea la gloria, ¿verdad? Dios te bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Hoy en esta tarde vamos a continuar con la palabra del Señor. Aleluya. Dios nos sigue hablando a través de su palabra. Y bueno, es necesario que cada uno ponga la atención necesaria porque a cada uno individualmente Dios nos habla de la manera que Él quiere. Y todo porque estamos viviendo en circunstancias muy especiales donde necesitamos poner suma atención a cada uno en particular. En ocasiones Dios nos trae mensajes que necesitamos tomarlo en serio porque es para nosotros personal. En otras ocasiones es simplemente para pasarlo. Amén. Pero en ocasiones cuando ya es personal el asunto, es tiempo de poner suma atención y cuidado a lo que Dios nos está diciendo. Hemos estado hablando en estos días acerca de lo que pasó con el pueblo de Judá, gloria al Señor, bajo el profeta Joel. El profeta Joel ha estado trabajando por el pueblo de Judá y pareciera que nadie quería escuchar su mensaje hasta que llegó la plaga que venía consumiendo todo. Y Joel les trae la atención que si alguno de ellos, de los más viejos, habían visto esto durante su niñez, y por supuesto nadie lo había visto porque nunca había acontecido en Israel, Dios había protegido a la nación, sobre todo Judá, porque era el pueblo más cercano que se había mantenido con Dios cerca. El pueblo, las otras 10 tribus de Israel, la parte norte de Israel, se habían apartado y totalmente se separaron de Dios, trajeron idolatría, trajeron dioses de otros pueblos, se hicieron templos, se hicieron lugares altos para adorar a esos dioses y pareciera que todo iba bien hasta que llegó la destrucción. Pero el pueblo de Judá se mantenía bajo el cuidado del Señor hasta que comenzaron a tener problemas. ¿Ok?
poco a poco comenzaron a ver lo que nunca habían visto antes, y Dios les está llamando la atención a través de Joel. Les dice, ¿han visto esto antes? No, no se ha visto nada igual antes. Bueno, le dice, es tiempo de convocar ayuno, de proclamar asamblea, y que todo el mundo se acerque a Dios, porque esto es solo el principio de lo que va a venir después. Y el pueblo, hermano, recordemos que ya hemos hablado sobre el capítulo 1, simple y sencillamente dijeron, bueno, no creo que pase nada, ¿verdad? No creo que suceda cosas, se arrepentían un ratito y al rato continuaban su camino como si nunca hubiera pasado nada, típico del mundo, ¿no? Típico de la gente. Pero el Señor escucha, cuando cae el golpe duro, de repente la gente reacciona y tiembla un ratito, pero al rato, cuando ya se calman las cosas, continúan su vida normalmente, como si nunca hubiera pasado nada. Y eso es lo que exactamente sucedió con Judá. Ellos habían visto el norte de Israel, cómo fueron capturados por los asirios. Hermanos, llevaron mucha gente esclavizada de las otras 10 tribus, pero la tribu de Benjamín y de Judá pues nunca les pasó nada, porque estaban bajo la protección del Señor. Ellos no habían visto eso, no habían visto plagas, todo estaba súper bien, económicamente les iba bien, hermanos. A los reyes que tenían, algunos eran perversos, pero otros eran buenos, porque siempre los acercaban a Dios. No había problema, hasta que comenzaron a conformarse con las cosas, y como ya vimos las veces pasadas, hermano, el conformismo, el bienestar, toda la abundancia de cosas que tenían, los hizo sentirse que nada malo iba a pasar. ¿Te parece típico eso en nuestros días? Bueno, la palabra del Señor nos dice que Joel estuvo advirtiéndoles todo lo que iba a venir pasando. Al llegar en el capítulo 2, Joel intensifica el mensaje. Intensifica el mensaje porque él ve que hay mucha gente que no está poniendo atención a lo que Dios les está diciendo, al mensaje que Dios quiere darles a conocer. Hay mucha gente que no está poniendo atención, continúan su vida como si nada hubiera pasado, y eso fue lo que hizo que Joel intensificara el capítulo 2, el mensaje que Dios le había dado. Recordemos que los profetas simplemente pasaban el mensaje de Dios hacia el pueblo. No eran ellos los creadores del mensaje, sino eran los transmisores del mensaje que recibían. Ese es el trabajo del profeta. Habla lo que Dios le está diciendo que diga. Es todo lo que hace. De ahí no es responsable de nada más de lo que pase, porque su trabajo es comunicar lo que Dios le está diciendo. Eso es todo lo que hacía el profeta. ¿Amén? Yo estaba diciéndole al pueblo de Israel lo que va a pasar. Y pues, si tienen sus Biblias, vamos a empezar en el capítulo 2, en el verso 1. Dice: tocad trompeta en Sión y dar alarma a mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Eso es lo que está diciendo Joel. Se está acercando el día de Jehová. Ese día de Jehová nunca lo había visto Judá. Nunca habían tenido un problema, hermanos, desde los tiempos de David. Habían bastantes guerras, pero nunca una invasión a Israel, porque David era un tremendo guerrero. Salomón, su hijo, heredó el trono, y hubo una tremenda paz por toda la nación y prosperidad. Nunca habían visto una guerra dentro de la nación. Para ellos, quizá nos pasa como los que vivimos en Estados Unidos. Todas las guerras han sido exteriormente, afuera, en otros países, pero jamás dentro de casa. Ellos no sabían qué era eso. Dios les estaba diciendo que algo grande venía. Sin embargo, ellos decían: pues es que nunca vimos nada aquí, nunca hemos visto que acontezca algo. Ha acontecido al norte de Judá, ha acontecido en Egipto, ha acontecido en todas partes, pero a nosotros no. ¿Cómo nos va a llegar? Es más, tenemos unas murallas bien buenas alrededor de la ciudad. ¿Cómo nos van a invadir? Jerusalén estaba protegida por las murallas. Básicamente se sentían un pueblo muy seguro, un pueblo que nada va a pasar. Entonces, en medio de esa seguridad falsa de la que están confiando, Joel se levanta y le dice: hey, había una voz de alarma que le está diciendo: toquen trompeta en Sión, porque algo grande. De la única manera que se toca trompeta
en algún punto de la ciudad en esos tiempos era porque se avecinaba un ejército contra el pueblo. Pero no había ejército y que viniera contra ellos, a excepción de las langostas que venían. Pero Joel dice: toquen trompeta porque algo grande está por venir. Ellos, por supuesto, hermanos, algunos a lo mejor se levantaron, se subieron a la muralla, miraron para todos lados, no se mira nada. Se volvieron a la normalidad. Dijeron: como no va a pasar nada, vamos a continuar la vida. Yo creo que Joel nos está mintiendo, ¿verdad? Cuando Dios habla, posiblemente a veces malentendemos las cosas, porque Dios mira las cosas de otra manera distinta a nosotros. Dios nos dice que cuando ya viene el problema, para nosotros, ¿dónde está? Sin embargo, hay que recordar que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Para Dios todas las cosas son en el tiempo presente. Gloria al Señor. Si ustedes leen el libro de Juan, en el capítulo 3, versos 17 y 18, dice la palabra del Señor que aquel que no ha creído en Jesucristo ya ha sido condenado. ¿Escucha eso? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que si una persona que está viva no ha creído en Jesús ya ha sido condenado? ¿De qué manera está viva todavía? Para Dios todas las cosas son en el tiempo presente. Cuando Dios les está advirtiendo que algo grande viene, es porque está viendo lo que va a acontecer, pero para ellos no se mira. Esa es la desgracia nuestra, que siempre queremos ver las cosas para hacer algo al respecto. Siempre queremos ver que nuestra economía se esté colapsando para prevenir las situaciones y hacer algo al respecto. Siempre queremos ver que ya alguien se está muriendo en el hospital para poder hacer un cambio en nuestra familia, en nuestra vida. No prevenimos las cosas cuando Dios nos advierte. Y ese fue el problema de Judá. Dios les está diciendo: miren, hermanos, hay que tocar la trompeta, porque hay que dar voz de alarma, porque algo grande se acerca. El día de Jehová viene. Bueno, ahorita les voy a explicar un poquito más qué pasó ahí en ese asunto. En el verso 2, Dios describe, o el profeta describe, gloria al Señor, el día de Jehová. Se describe cómo es ese día. En el verso 2 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre el monte se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después lo habrá en años de muchas generaciones. Ahí se está describiendo lo que va a pasar. Yo no sé cuántos han visto una plaga de langostas de cerca, pero no son unos cuantos, son miles de animalitos que cuando levantan el vuelo tapan la luz del día, causan sombra. Así es como Joel está viendo las langostas volar, causando oscuridad. Pero no solamente que está viendo la plaga de langostas, sino lo que viene detrás de la plaga de langostas. Porque si usted mira, dice que semejante ese día no va a haber por muchas generaciones que vienen todavía. Porque lo que viene detrás de la plaga de langostas va a estar feo y serio. Por eso, hermanos míos, ellos estaban viendo esa plaga de langostas y Joel está preocupado no por la plaga de langostas, sino lo que viene detrás de la plaga de las langostas. Por eso, hermanos, todo lo que vemos con este tiempo como simplemente una señal, lo que está sucediendo ahorita aquí en otras partes del mundo, hermanos míos, recordemos que la palabra del Señor, ya lo vimos las veces pasadas, principio de dolores. No subestimemos lo que viene, porque, hermanos, Dios nos está diciendo que nos preparemos. Es tiempo de buscar a Jehová, es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Es tiempo de que cada uno se vuelva a Jehová como al principio, como cuando Dios, hermanos, te conoció y tú le conociste, el primer amor. Eso nos debe de motivar, hermanos, a continuar sobre el mismo paso, a vivir en el primer amor delante del Señor,
porque eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Eso es lo que nos puede librar o librar de todo lo que viene. Fuera de ahí, hermanos míos, no va a haber nada más que nos pueda librar. Continuamos en el siguiente verso. Gloria al Señor. En el verso 11 también habla de que Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Así es como se describe el día de Jehová. Gloria al Señor. Por supuesto que uno de los mensajes que dimos la vez pasada, ese día de Jehová tuvo su cumplimiento en la invasión de Asiria y en la invasión de Babilonia contra Israel y contra Judá, pero no tuvo su cumplimiento total. Todavía viene lo que se profetizó ahí. Ahora, los ejércitos de Jehová, todo el tiempo a veces en nuestra mentalidad decimos, no, son los ángeles de Jehová, son los ángeles del cielo, son los seres angelicales. Sin embargo, Dios considera a su ejército, hermanos míos, lo que les voy a mencionar aquí enseguida. Miren, los astros del cielo, o sea, las estrellas, los cometas, los asteroides, dice la palabra del Señor, que son, amén, su ejército. Isaías 40, verso 26. Él considera eso todo su ejército. Y lo va a usar tarde que temprano, como ya se ha usado en el pasado. Amén. Gloria al Señor. Dice que las langostas, Él las llama su ejército en el verso 25 del capítulo 2 de Joel. Las langostas son su ejército. Si las langostas son destructivas, aleluya, ¿qué más puede hacer el ser humano cuando se levanta un ejército de seres humanos para destruir? Amén. Y luego, por último, Dios usa, hermanos míos, los desastres naturales, las plagas, las epidemias, sequías, hambre, hermanos, para llamar a la humanidad al arrepentimiento, a que consideren sus caminos, a corregir sus caminos. Muchas veces pensamos que es el castigo de Dios que está cayendo sobre la humanidad. Sin embargo, simplemente es una llamada de atención. Es una voz de alarma que está sonando. Gloria al Señor. Los hombres nos hemos preparado sobre la tierra con grandes armamentos, con grandes, hermanos, armas de destrucción masiva, esperando que algún día se puedan usar para ciertos eventos que vienen sobre la tierra. Sin embargo, en una tormenta de lluvia, que Dios no tiene que usar armas químicas o armas biológicas o armas nucleares, hermanos, con que llueva 8 días sobre la tierra en algún sitio del mundo, del país, con eso tenemos suficiente para cruzar los dedos y doblarnos delante de Dios, porque no hay arma que valga contra la lluvia ni contra los torrenciales que vienen. El poder de Dios es más sublime que cualquier otra cosa. Por eso entendemos que cuando Dios advierte, es tiempo de buscar a Jehová. Cada uno de nosotros debe de comprender que cuando Dios tiene que usar alguna de esas cosas, hermanos míos, nadie lo puede detener. Continuamos en el siguiente verso 3. Se describe el día de la invasión y de la tribulación que venía sobre Judá de una manera muy vivida, muy drástica, muy, hermanos, gráfica. Aleluya. En el verso, del verso 13 hasta el verso 11, la palabra del Señor describe lo que va a suceder. El verso 3, nomás voy a leer algunos versos, usted lo puede leer en casa. Dice, delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén será delante de él, y detrás de él será como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto a la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Es una tremenda invasión de langostas que ha habido en África, en otras partes del mundo. Se dice que eso es lo que todo el mundo teme cuando llega una plaga, porque no deja absolutamente nada verde. Vuelan sobre los ríos, sobre los montes, sobre las ciudades, sobre los valles, sobre todo. No hay nada que quede allí.
Y Joel está diciendo que semejante a la forma en como trabajan las langostas, el ejército que viene después de las langostas no va a respetar absolutamente nada. Ya hablamos de que después de una guerra nada queda parado bien. Aleluya. ¿Qué es lo que nos está indicando esto? Que nosotros como cristianos en el día de hoy debemos de preparar nuestras familias, porque tiempos más difíciles vendrán sobre el planeta Tierra. Cada uno debe de ayudarse a sí mismo buscando la forma de cómo prepararse mejor. Siempre hemos dicho, hermanos, prepare alimentos, prepare agua, prepare esto, prepare el otro. ¿Por qué? Porque de repente va a llegar algo que nos va a sorprender a todos. Algo que no estábamos esperando. Aleluya. Hace algunas en el principio del mes de marzo, algo me decía dentro del corazón que algo iba a pasar. No sabía exactamente. A la tercera semana me dijeron, bueno, nadie va a poder trabajar porque estamos en crisis, todos a casa. Y creo que en esos días habíamos ido a visitar al hermano Retana. De regreso le digo a mi esposa, ¿sabes que necesitamos comprar alimentos y prepararnos? ¿Y para qué? Me dice. Porque algo bueno viene. Y dije, de camino a casa nos metemos en una tienda a comprarnos las cosas necesarias, pero nos vinimos, se nos pasó, llegamos aquí, hermanos míos, cuando trato de ir a la tienda a conseguir algo, todavía estaba todo tranquilo, ya se había dado la noticia que la crisis ya estaba en su apogeo, pero todavía había cosas. Yo preparé agarrando ciertas cositas y los almacenamos en casa. A la semana siguiente, hermanos, todo el mundo en pánico. Ibas a la tienda y no había ni papel de manos, ni papel de baño, ni siquiera para sacudirse las narices. Todo el mundo asustado, espantado. Y no hay cosa peor que un pueblo en pánico, en crisis. Porque se llevan hasta lo que no necesitan. Por eso el pueblo cristiano debe de ser un pueblo entendido, prepararse para lo que viene. Gloria al Señor, porque de otra manera a muchos los va a sorprender. Muchos van a ser sorprendidos. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos a bien, hermanos, cada vez que vamos a apartar algo, porque si no lo hacemos de esa manera, en el momento de la crisis no vas a saber para dónde correr. Prevéngase. Joel está viendo esto, no iba a suceder rapiditamente en cuanto Joel lo estaba diciendo, se iba a tardar, iba a llevar un tiempo, y ahorita nos vamos a mostrar ese asunto, pero iba a venir. Ellos no comprendían eso, no lo estaban viendo, porque no estaban recibiendo directamente el mensaje de Dios. De la boca de Dios estaban recibiendo el mensaje a través de Joel, y dice, pues a mí Dios no me ha dicho nada. Te está hablando el Señor. Sí, pero a mí no me ha dicho nada, ni en sueños, ni en visiones. Te está hablando. ¿De qué manera deseamos el mensaje de repente cuando Dios nos está hablando? Su palabra está tan claro, el mensaje de Dios está tan claro en su palabra. Dios nos está hablando a través de su palabra. A veces quisiera uno ver que el trancazo ya esté cayendo para, ay, sí es cierto. No, con anticipación Dios nos dice lo que va a acontecer. Alabado sea el Señor. Continuamos. En esos versos se describe lo que va a acontecer. Ahora, les voy a dar un poquito de historia antes de continuar. Gloria al Señor. Aleluya. Mire, se describe en este verso 3 acerca de lo que iba a venir, no de las langostas, porque las langostas ya lo estaban viendo, pero lo que iba a venir después. Recordemos que Joel estuvo predicando en el año, aquí les va, profetizando del año 840 al 796 antes de Cristo. Él estuvo profetizando en ese tiempo, ¿ok? Ahora, cuando las langostas llegaron, estamos hablando de, hermanos, todavía no había habido guerras contra Judá. Estaban muy tranquilos, no habían visto nada, de manera que no había preocupación.
Ya estaban empezando a tener guerras, pero estamos hablando del año 750 para atrás o para adelante. La primera invasión de Siria, la segunda invasión, y vino la tercera cuando capturaron a todos los de Samaria, todo el norte de Israel. Las 10 tribus que se apartaron de Judá y de Benjamín se fueron para el norte, eran los que controlaban la parte norte. Vinieron los asirios, la tercera guerra, se llevaron a todos esclavizados. Se los llevaron para diferentes lugares de Asiria. En el año 722 es cuando Israel, la parte norte, dejó de ser pueblo. Fueron esparcidos por todos lados y en su lugar fueron reemplazados por gente de diferentes nacionalidades que fueron esclavizados por los asirios. Amén. Usted lo puede leer en el libro de Reyes, segunda de Reyes, en el capítulo 17, usted lo va a encontrar. Diferentes tipos de nacionalidades de personas fueron traídos y fueron plantados en Samaria. Por eso los judíos no querían a los samaritanos, porque no eran gente original. No eran de las 10 tribus de Israel, sino que eran gente que había sido traído de otros países. En el año 722, ¿ok? En ese tiempo, gloria al Señor, ya Joel ya no estaba. ¿Okay? Ya se había ido de aquí, de este planeta, gloria al Señor. Ellos no habían visto eso todavía. Estamos hablando de casi 60 años después de Joel. La primera bronca, el primer problema. Pero Judá estaba segura todavía, nadie los había invadido. Se llevaron la parte norte, pero Judá, nosotros estamos bien. Ya para ese tiempo, hermano, Jeremías ya estaba profetizando, ya cerquita de sus años ya. Perdón, Isaías ya estaba profetizando. Jeremías tendría después. Amén. Alabado sea el Señor. Ya Isaías, ya estaba trabajando entre ellos, avisándole lo mismo que Joel había dicho. Gloria al Señor. En ese tiempo Judá todavía no cae. Ellos permanecieron muchos años todavía, gloria al Señor, ayudados por la fortificación que ya hablamos, las murallas de Israel. Gloria al Señor. Pero sobre todo estaban siendo ayudados por Dios, porque sus reyes eran temerosos de Dios, excepto algunos de ellos. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 25, el verso 7. Usted lo va a encontrar ahí. Gloria al Señor. Judá cayó en manos del rey de Babilonia en el 597, 120 años después de que Joel predicó. Imagínense ustedes. 120 años después de que Joel predicó, llegó el problema a Judá. Fueron capturados, gloria al Señor, y la primera vez que Babilonia se llevó a Judá, esclavizados, fueron solamente 10,000 personas las que sacaron del país. La gente más letrada, más entendida, la gente, hermanos, que tenía alguna posición en Israel, todos fueron capturados y llevados para Babilonia. Solamente 10,000. El rey de Babilonia puso otro rey sobre Israel, gloria al Señor, Joaquín. Amén. No entendió, tuvo problemas. La palabra del Señor dice que se rebeló contra el rey de Babilonia y dijo: yo me libro de este. Su rebeldía hizo que el rey de Babilonia volviera. Sitiaron la ciudad por 2 años. Esos 2 años se acabó el pan, se acabó el alimento, se acabó todo lo que había. La cabeza de un asno se vendía por una cantidad enorme de dinero. La gente que no tenía más que comer se comieron a sus propios hijos. Jeremías dice que en las calles, hermanos, los cuerpos de los muertos yacían, los ancianos, los niños, jóvenes, hermanos, yacían tendidos como estiércol sobre la tierra. Lo que una guerra deja, hermano, la devastación, eso es lo que Joel estaba viendo 120 años antes. Ellos no lo veían. Lo que todos los profetas estaban viendo que venía, ellos no lo veían. Por eso es que cuando la gente se le advierte sobre lo que viene, a lo mejor es puro cuento, no va a llegar nada. No, cuando Dios nos dice lo que viene, va a llegar.
Amén. Va a llegar, se va a tardar a nuestro tiempo, al tiempo de Dios, no exactamente en el momento, al tiempo nuestro. Dice, no va a pasar. Estamos hablando de la venida de Cristo. No, dice, eso ya me lo habían dicho mucho tiempo atrás. Y mira, ya estoy viejo, ya tengo muchos años y nada ha pasado. Yo creo que eso es un cuento, un mito. Hermanos, al tiempo de Dios las cosas llegan. Por eso el pueblo del Señor debe de vivir prevenido siempre. Hacer lo que Job hacía. Amén. De no vivir en temor, sino estar constantemente relacionado con Dios y mantener, hermanos, nuestra vida de alguna manera bien alineada con Dios. Corregir lo que está deficiente. Aleluya. Eso es lo que llevó a este pueblo a ser destruido, porque no hicieron caso. En el año 586, hermano, llegó la segunda toma para Israel, la segunda caída. La primera en el 597, Nabucodonosor solamente se llevó 10,000 personas. En la segunda toma, en el 586, Nabucodonosor no perdonó nada. Destruyó el palacio, destruyó el templo. Hermanos, el templo de Salomón fue destruido en el 586. ¿Por qué? Porque Judá se había rebelado. En la primera toma de Jerusalén, Nabucodonosor se tentó el corazón y dijo, les voy a poner otro rey. Ellos pueden seguir gobernándose, ellos pueden seguir teniendo su nación, pero van a ser manejados bajo mi orden. Pero cuando vieron los de Judá la oportunidad de rebelarse y pelear contra Nabucodonosor, dijeron, podemos vencerlo. Hermanos míos, vino 2 años, encerró a la ciudad, hermano, no dejó salir ni entrar en nada. La palabra del Señor dice que ahí es donde murió tanta gente de hambre. Ahí es donde todos los que no murieron de hambre fueron llevados esclavizados a Babilonia por 70 años. ¿Saben quiénes fueron los únicos que quedaron en la tierra? Los que no tenían absolutamente nada. Pobres. Digo, Nabucodonosor, no me los llevo porque no saben nada, no tienen nada, que se queden aquí. Ellos nos van a servir para cosechar las tierras, van a sembrar para yo tener, así que los voy a poner a trabajar. Bueno, quedaron todos los pobres de la tierra y todos los que tenían algo, todos los que eran algo, fueron llevados como esclavos a la tierra de Babilonia. Gloria al Señor. Estamos hablando sobre historia un poquitito, no se me aburra. Gloria al Señor, es Segunda de Reyes, capítulo 25. Usted lo va a encontrar ahí. Gloria al Señor. ¿Por qué Dios está irado contra su pueblo? Bueno, si ustedes leen el capítulo 25 de Jeremías, van a encontrar la razón por la cual. ¿Por qué Dios se había enojado? Bueno, voy a leer solamente unos cuantos versos, porque esto va desde el verso 1, casi todo el capítulo, pero hasta el verso 11. Básicamente quería leerles, pero se me va a llevar bastante tiempo. Yo quiero que usted lo lea en casita, ¿también? Le voy a leer por lo menos 4 o 5 versos. Dice en el verso 1: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, de la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar. Escuche bien eso, pero no oíste. 23 años de profecía, mensaje de Dios tras mensaje de Dios. ¿Ok? Sigue diciendo la palabra del Señor. Sin cesar, pero no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos de vuestro mal camino y de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Pero no os vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí yo enviaré y tomaré de todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo.
y traeré contra esta tierra y contra sus moradores, contra todas las naciones alrededor, y destruiré y los pondré por escarnio y burla y desolación perpetua. Todavía no acontece, hermanos. Amén. Todavía no acontece nada. Jeremías solamente les está diciendo lo que va a pasar y no va a pasar. ¿Sabe lo que hicieron con Jeremías? Lo metieron al calabozo. Dijo, este nomás nos está espantando, no nos está diciendo nada bueno. Solamente está a favor del rey de Babilonia. Para ellos era un espía del rey de Babilonia. Simplemente Dios les estaba diciendo lo que iba a pasar, no comprendieron. ¿Amén? Continuamos un poquito más adelante, gloria al Señor. Jeremías profetizó, hermanos, como 60 años después del profeta Isaías y como 120 años después de Joel. Oiga esto, aleluya. Comenzó su ministerio cuando él solamente tenía 13 años. Pero eso está tremendo, ¿no? 13 años, jovencito, Dios le dio el trabajo de profetizar. Él dijo, Señor, soy un niño, no puedo profetizar. Capítulo 1, capítulo 2 de Jeremías. Y dice el Señor, no digas soy un niño, porque a lo que yo te mande tú vas a decir. Jeremías tenía un trabajo, simplemente decirle a la gente lo que hermanos necesitaban saber. Llegó un punto de la vida de Jeremías, hermanos, cuando ya Jeremías estaba cansado de profetizar y nadie quería escuchar. Estamos viviendo en un mundo semejante a los tiempos de Jeremías. Jeremías dijo, Señor, ya me voy a callar, no voy a decir nada, porque para cada vez que abro la boca solo problemas. Me miran mal, me critican, Señor, me encierran en un calabozo, me quieren meter a la cárcel, Señor. Me han amenazado para matarme si sigo profetizando, ya no voy a decir nada. Pero cuando él quiso callarse y cerrar la boca, dice que era como un fuego dentro de él, que ardía, y cada vez que quería callarse no podía, sino era cuando más hablaba. Porque cuando Dios te envía a hacer algo, lo vas a decir aunque no te guste decirlo. Cuando Dios nos levanta para hablar cosas que vienen de parte de Dios, nos guste o no nos guste. ¿Saben que el profeta de Dios no está para maquillar el mensaje? Está para entregarlo así como Dios se lo da. De repente le queremos adornar al mensaje de Dios. No, ya el mensaje de Dios viene dado y hecho a lo que viene. Usted y yo no le podemos perfeccionar, ya está perfecto. Todo lo que podemos hacer es decir lo que Dios nos dijo y dejar que Dios haga lo suyo. Bendito sea el Señor. Nuestro trabajo es simplemente decirles a la gente que Dios les ama y que Dios quiere tener una relación con ellos, pero tiempos difíciles vienen, y si no hacen cambios antes de que llegue ese día, va a ser demasiado tarde para hacerlos después. Dios les está diciendo, hermanos, con mucha anticipación, Dios nunca envió un castigo antes de avisarles lo que va a pasar, y Dios avisa con mucho tiempo de anticipación. A la gente que vivió antes del diluvio, 100 años antes, hermanos, Dios les advirtió. A la gente de Nínive, 40 días antes, Dios les advirtió. Hermanos, a la gente nunca se le ha enviado un problema sin antes avisarles. A muchos de nosotros, antes que tengamos problemas en la vida, ya Dios nos ha avisado por sueños, por mensajes, por visiones, por predicaciones, por cuanto sea necesario para que no nos agarren a ciegas. Al mundo, hermanos, no le va a llover un castigo sin que Dios le avise. Pero ¿por cuántos años Dios le ha estado avisando al mundo lo que viene? 2000 años. Y la gente dice, tanto tiempo ha pasado y no ha pasado nada. Ahí viene. Bendito sea Dios. Una llamada de arrepentimiento es lo que Dios busca. Todo el tiempo que Dios le dio a Judá para arrepentirse, hermano, mire, 120 años.
desde los días de Joel. Un poco más de 120 años. ¿Por qué? Porque Dios dice que es lento para la ira y grande en misericordia. No es como nosotros, ¿no? Nosotros nos enojamos y ¡pum!, descargamos el golpe. Dios no. Porque los golpes de Dios duelen. Y duelen en serio. Cuando el castigo llega a la tierra, hermanos míos, no importa si la gente se arrepiente o no se arrepiente, el castigo no va a parar. Por eso es que Dios es lento para la ira, grande misericordia, porque si aún 3 años antes de que caiga el castigo, la gente se arrepiente, Dios quita el castigo y derrama su misericordia. Lento para la ira y grande misericordia. Si usted ha leído el Salmo 103, es lo que dice, hermanos, que la misericordia de Dios es tan grande y tan grande. Ese es el Dios que nosotros servimos. Pero Dios llama al arrepentimiento. Aleluya, antes de que sea demasiado tarde. Eso lo vamos a encontrar en el verso 15 al verso 20, el verso 13 hasta el verso 20. Gloria al Señor. Le voy a leer simplemente algunos de ellos también. Dice en el verso, comenzando desde el verso 12, dice: por eso ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Uno no puede juzgar quién está arrepentido realmente y quién no. Eso solamente Dios lo sabe. Amén. Él es el único que conoce el corazón. Aleluya. Pero hay arrepentimientos que no son genuinos. Aleluya. No son genuinos. Y eso, hermano, solamente uno y Dios lo conoce. Gloria al Señor. Aleluya. Uno y Dios solamente. Durante los años que tengo de ministerio, hay veces que la gente llega a la iglesia porque quiere casarse con alguien de la iglesia. Tan pronto como ya sea que lo consigo, la consigue, se desaparece de la iglesia. Amén. Pero en el instante de conseguir, para poder conseguir algo, finge que se arrepintió. Solamente conoce Dios el corazón, el único que conoce el corazón. Hace algunos años, hermano, yo todavía no era ministro en el tiempo, simplemente era parte de la iglesia, hermanos, donde estaba viviendo. Y saben que había una jovencita que sus padres eran cristianos de años. Inclusive su padre, que predicaba el evangelio. Ella llegó a la iglesia porque se había movido de ciudad, se vino a este pueblo a vivir, a trabajar, mientras sus padres vivían en otro lado. Y un día me hace una pregunta y me dice: oiga, hermano, ¿usted qué haría si una persona que no conoce del Señor le comienza a pedir que sea su novio o su novia? Ya sabía por dónde iba. Le digo: a ver, barajema, la más derecho. Alguien anda detrás de ti que no conoce al Señor. Y me dice: bueno, sí, dice, en realidad sí. Ah, ¿cuánto tiempo hace que lo conoces? Pues ahora, dice, aquí llegué a conocerlo aquí mientras yo estoy viviendo aquí, dice, conocí en el trabajo, lo conocí. Ah, ok. ¿Por qué no viene a la iglesia? Ah, dice, porque él dice que a él no le gusta congregarse mucho en ninguna iglesia, pero que no habría problema si yo me caso con él y yo sigo en la iglesia. El diablo sabe prometer. Ok. ¿De qué piensas hacer? ¿Te vas a casar con él? Pues eso es lo que no sé, dice, me siento insegura. ¿Qué dice la palabra del Señor al respecto? ¿Qué dice Dios? Y me dice: yo sé, hermano, dice, pero las personas cambian, ¿que no? Le digo: sí, por supuesto, cambian. Eso, bueno.
50-50. Bueno, después de que platicamos sobre el asunto, un consejo de un joven a otro joven, porque yo en el tiempo no tenía experiencia en las cosas del Señor. Amén. Me hubiera gustado que hablara con el pastor, pero no habló con el pastor. Un día de esos me di cuenta que se había ido con el muchacho a vivir, y al rato no solamente ella dejó de venir a la iglesia, pero básicamente él la alejó completamente de la iglesia, y creo que del Señor, no estoy seguro. Ojalá que no haya sucedido, pero aparentemente creyó que podía convertirlo. Por eso cuando Dios nos habla a tiempo hay que abrir los ojos. No todo el tiempo lo que uno cree que va a pasar, va a pasar. Uno desea que eso pasara, pero nuestros deseos no son la voluntad del Señor. Por eso hay que tener un poquitito de cuidado cuando Dios nos habla en este aspecto de la palabra del Señor que estamos leyendo. Dice, por eso ahora dice que va a convertiros con todo vuestro corazón. La conversión de la persona, de cada uno de nosotros, tiene que ser del corazón. Pero eso el pastor no lo va a descubrir. Eso, ya sea un profeta, un evangelista, lo único que todas estas personas pueden hacer es transmitir el mensaje de Dios. El problema está entre la persona y Dios. Los que estamos aquí y Dios. Lo único que puede resolver ese problema, si es una verdadera conversión o no, somos usted y yo delante del Señor. ¿Por qué? Porque somos los únicos que conocemos realmente cómo estamos parados con Dios. Nadie sabe. ¿Entiende? A veces uno dice, pero que se mira. No todo el tiempo lo que se mira es así. No todo el tiempo. Lo único que conoce realmente dónde estamos parados, cómo estamos parados, es Dios. Por eso cuando Dios nos dice convertidos con todo vuestro corazón, significa que no haya una partecita nuestra que queden dudas para arrastrarnos a nuestra vida anterior. De una vez más, cuando ya vamos caminando por unos cuantos años en el Señor y que de repente esa partecita nuestra que no se convirtió verdaderamente, que no cambió, nos arrastre nuevamente de donde veníamos huyendo. ¿Cuánta gente, hermanos, ha retrocedido después de un tiempo de servir al Señor? ¿Hubo una verdadera conversión? No lo sé. Eso es solamente Dios y la persona. Pero ¿por qué fue arrastrada nuevamente? Porque a lo mejor nunca hubo. Se convenció que a lo mejor esto era lo correcto, pero jamás se convirtió. Por eso cada vez que leemos la palabra del Señor, pensemos lo que nos está diciendo. Que ese mensaje no es para fulano, no es para sotano, no es para mengano, es para mí, Señor. Cuando Dios me dice, convertidos con todo vuestro corazón, Señor, estoy convertido de todo corazón, Señor. Estoy convertido de todo corazón, o todavía tengo mis secretos aquí guardados y no te los puedo declarar, no te los puedo decir, porque Señor, los quiero reservar para mí. Habemos personas que queremos reservar ciertas cosas para nosotros y que no queremos que nadie se meta, Dios tampoco. Es que Dios lo sabe todo ya. Entonces el Señor le dice a través de Joel a este pueblo, dice, convertíos con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, pero conviértase. Conviértase. No espere que cosas terribles caigan a la vida. No espere que su economía se vaya por los suelos. No espere que los hijos se enfermen. No espere que usted un día caiga al hospital y diga, ahora no hay más salida. Ay, Señor, ahora sí me convierto. No. Conviértete cuando estás bueno y sano. Sé fiel en tu corazón a Dios. Cuando queremos ser fieles para que la gente nada más nos pide, eso no es ser fiel a Dios. Uno sabe cuándo es fiel a Dios.
Cuando dentro del corazón lo lleva clavado, hermano, que sea donde esté que estemos, somos las mismas personas delante de Dios. Eso es ser fiel a Dios. Si el corazón no cambia, difícilmente lo demás va a cambiar. Cuando el corazón cambia, todo lo demás tiene que cambiar. Aleluya. El corazón cambia, esta cabeza tiene que cambiar. Alabado sea el Señor. En el verso 13 dice, gloria a Dios, rasgar vuestros vestidos. No, dice rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. ¿Cuántos de nosotros castigamos alguna vez a nuestros hijos porque nos gustaba castigar? Yo sé que había padres, o hubo padres en el pasado, yo creo que en el presente todavía hay por ahí, que por cualquier tontería castigaban a los hijos. Yo conocí una familia que castigaba a los hijos hasta por jugar. Hasta por jugar. Yo creo que ese señor estaba completamente amargado. No lo sé, ¿verdad? Pero castigaba a los hijos hasta por jugar. Son niños. Amén. Pero dice que Dios se duele del castigo. Significa que antes de hacer algo, hermanos, que va a dañar a la humanidad, a Dios le duele profundamente. ¿No dice en el libro de Génesis que cuando Dios vio la maldad del corazón, hermanos, del hombre, le dolió en su corazón de haberlo creado? ¿Qué no dice eso? No creamos que Dios se complace cuando va a haber un huracán que se va a destruir a 10,000 personas. No creamos que cuando va a haber un temblor que va a destruir 20,000 personas, Dios está gozando en medio del asunto. A Dios le duele. Pero no hay otra forma que la humanidad cambie. Se dice que cuando los caballos están desembocados, hermano, no hay forma de cómo pararlos ya. Cuando el caballo ya ha corrido por millas y por millas, en su mente está que puede caer muerto en cualquier momento, pero él no va a parar de correr. Cuando la humanidad está desembocada a hacer lo malo, cuando la humanidad está desembocada a caminar en sus propios caminos, no hay cosa que los pare. Por eso cuando Dios tiene que desatar el castigo, Dios le duele en el corazón. Pero sabe que eso hace que muchos la piensen un poquitito. Vi un video de ahora que hubo el temblor en México, 8 puntos y feria. El señor estaba en el 4º piso, 5º piso, una familia viviendo, y el muchacho que estaba grabando el video comenzó a decir groserías porque la casa iba para allá, los cuadros cayéndose, hermanos, el refrigerador iba y venía, y de todas las maldiciones que estaba diciendo, de repente como, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Es que cuando nos sacuden, hermanos míos, uno tiene que recapacitar de repente. Alabado sea el Señor. ¿Por qué Dios sacude? Porque es misericordioso. Alabado sea el Señor, aleluya. Alabado sea Jesús. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos, cuando Dios nos comienza a llamar al arrepentimiento? Alabado sea Cristo. Verso 14, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Cuando ya Dios ve que su pueblo se humilla, sabe que Él se arrepiente del mal que iba a hacer, así como lo hizo con Nínive. En vez de destruirlos, les dio vida muchos años más. Si Nínive se hubiera convertido de todo el corazón al Señor, así como lo hicieron los 40 días de ayuno y oración, hasta el día de nuestra época, ellos seguirían, hermanos, todavía con vida. Pero unos cuantos años después se apartaron de Dios completamente, volvieron a la rutina.
Muy típico del ser humano, hermanos míos, cuando no hay una conversión del corazón, en cuanto le lleva el castigo, se arrepiente y se convierte, pero ya al ratito vuelve a su normalidad otra vez. Aleluya. Por eso el cristiano tiene que entender esto, hermanos. Una vez que Dios ha tocado nuestro corazón, ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado de toda maldad, hermanos míos, no hay forma de cómo regresar a donde Dios nos sacó. No hay forma como regresar, porque si regresamos sabemos que veníamos huyendo de la muerte. ¿Por qué quiero regresar de donde venía huyendo otra vez? Alguien me hizo la pregunta alguna vez si no anhelo volver a vivir lo que vivía antes de conocer a Cristo. A mi carne le encantaría, pero dentro de mi corazón sé que de ahí Dios me sacó, como la palabra del Señor dice, un tizón encendido en llamas, Dios lo arrebató. Por eso para Él no hay mucho que volver a tomar. Alabado sea Cristo. Cuando Dios nos arrebata de esa situación, y ahora que estás en una vida donde miras la bendición del Señor, hermanos míos, ¿qué tengo que buscar de donde venía, de donde yo vengo huyendo? Tómelo en serio en su corazón. Si Dios te rescató de un estilo de vida donde no había nada, o no hay nada que seguir deseando, ahora que has puesto los pies en el camino del Señor, manténnos firmes y bien pegados a ese camino. Que nadie te arrastre. Que no hay deseo que valga la pena que te arrastre. Mantente pegado a ese camino. Que cuando sientes que de repente tus pasos se quieren deslizar, clámale al Señor y dile: Señor, me estoy deslizando, Dios, necesito ayuda. Dios, me está ganando la tentación, Dios mío, me está arrastrando el deseo, Señor, necesito ayuda. Dios es fiel cuando dice que Él nos puso en su mano y de ahí nadie nos arrebatará. Amén. Ni Él tampoco, Él nos saca de allí. Nuestros deseos son los que de repente se vuelven muy resbaladizos y queremos salirnos de las manos de Dios. Pero es cuando tienes que clamar y decirle: Señor, yo no quiero caer. No quiero volver, Señor, de donde me sacaste. Yo quiero permanecer en tus manos. Dios es misericordioso y clemente. Para terminar, en el verso 15 dice: tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno y convocar asamblea. Reunid al pueblo y santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entren entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes del ministro de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio la heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, porque han de decir los pueblos: ¿dónde está su Dios? Dice la palabra del Señor que debe de haber arrepentimiento con ayuno, con lloro, con lamento. Y esto de parte de todos. No hay excepción. No hay excepción. No es una oración profesional. No es el mejor método de oración. Simple una oración que llegue al trono de Dios. Porque de repente uno se hace muy profesional en la oración. Sabe uno lo que hay que decir cristianamente, como si fuera una fórmula. Pero cuando entra el arrepentimiento, no hay una oración formal, no hay una oración, hermanos, profesional, no hay una oración bien formada. Es simplemente un clamor que sale de lo profundo del corazón. Simplemente son lágrimas que comienzan a brotar porque saben que el rumbo, la dirección que llevamos no va para el camino bueno. Que uno sabe que el único que nos puede librar de esa situación será Dios. Es cuando vemos a nuestra familia que el enemigo la está destruyendo. Hermanos, no hay oración que tenga algo de profesionalismo que valga. No, la oración que va a valer delante de Dios es la que sale de lo profundo del corazón.
con lágrimas, con lloro, con lamento. Señor, perdona a tu pueblo. Perdóname a mí, Señor. Cuando Daniel estaba orando, dice que él estaba confesando los pecados que él no cometió, pero que se sentía tan parte de ese pueblo íntimamente que no se podía separar de ellos. Y decía: perdona el pecado que cometimos, Señor. Y todavía estaba hablando cuando de repente se le aparece el ángel de Jehová para traer un mensaje. Y Dios le dijo: mira, 70 años están determinados sobre tu pueblo. Le describió todo lo que iba a pasar. Cuando hay ese lloro, cuando hay ese lamento, cuando hay ese ayuno, cuando hay esa convocación del corazón delante de Dios, sabe que Dios no tarda en responder. Dios responde porque responde. Yo le quiero decir a usted que de repente nos quejamos de que Dios no contesta. Dios siempre contesta. Los que no estamos dispuestos a escuchar la respuesta del Señor somos nosotros de repente. Pero Dios siempre contesta. A veces no oramos suficiente, a veces no oramos lo que debemos de orar. Siempre la misma situación. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué estamos en esta condición? Siempre la misma situación. No, ¿pero por qué, Señor? No hay respuesta. No, Dios siempre tiene una respuesta. Ponle atención. A lo mejor es tiempo de hacer cambios. ¿Por qué la misma condición año tras año? ¿Por qué la misma situación año tras año? Algo tiene que cambiar. No hagamos lo de Judá, escuchar mensaje tras mensaje, línea tras línea, día tras día, año tras año, 120 años. No cambiaron. Ya cuando Dios dijo: no van a cambiar, entonces les va a enviar lo que les había dicho que les iba a enviar. Con todo eso, Dios en su misericordia solamente les quitó una partecita, 10,000 personas. Y todavía Dios se tentó el corazón. Le dice a Nabucodonosor: ponles otro rey, esperando que ese rey entienda por lo que está viendo que le está pasando a su nación, haga cambios. Pero ese rey fue tan terco y tan necio, igual que al que se llevaron. Unos cuantos años se portó bien. Cuando llegó el año 7º, 8º, 9º, comenzó a cambiar. Dios le dio oportunidad 11 años. Cuando llegaron los 11 años, él dijo: no queremos servir al rey Nabucodonosor, vamos a pelear contra él. Se rebelaron. Y Nabucodonosor, del deseo de su corazón de ver a esa nación todavía ser permanente, porque Dios lo puso, vio que no querían la paz, querían la guerra. Entonces dijo: vamos a sitiarlos entonces. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Los sitió por 2 años. Cuando por fin lo agarraron, porque él quería escaparse, después de los 2 años lo agarraron, le sacaron los ojos. ¿Qué pasó? No cambiaron. Dios le dio los últimos 11 años de oportunidad, no cambiaron. Comprendamos, pueblo del Señor, no importa los que estamos aquí, los que están escuchando en casa, cualquier lado, si nosotros no cambiamos, las cosas que la Biblia dice que van a pasar nos pueden alcanzar a nosotros. Pero Dios tiene una promesa fiel para todos los que le sirven, para los que se han convertido de corazón o para el que se convierta de corazón, que la mano del Señor nos guardará. Una vez que estamos en las manos del Señor, nada nos puede sacar de ella. Por eso, pueblo del Señor, en esta tarde que estamos aquí, para terminar, yo quiero dejarle en su corazón en esta tarde el mensaje. No olvidemos que Dios nos sigue hablando en este tiempo. Que nuestro amado Señor Jesús su vida lo dio en la cruz del Calvario para que a nosotros nos vaya bien, para que podamos vivir una vida, hermanos, bendecida.
Hay un castigo que viene sobre este mundo. Hay una tremenda situación que viene sobre este mundo. No caigamos en esa situación. El Señor nos está dando la oportunidad de que nos afirmemos, hermano, que nos alineemos con Dios y caminemos en sus caminos hasta el fin. Porque al final de cuentas hay una bendición grande para cada uno de los caminos del Señor. Al menos es la vida que Dios nos ha dado, al menos la vida que Cristo Jesús nos ha prometido. En esa tarde, antes de que usted vaya a casa, si usted está firme en las manos de Dios, manténgase firme ahí. Manténgase firme. Si hay algo que de repente nos quiere sacar de los caminos del Señor, manténgase firme. Dígale a otros, hey, mantente firme, esfuérzate. Créame que usted puede hacer muchas cosas. En el nombre del Señor, hermano, no soltemos lo que hemos conocido del Señor, permanezcamos firmes hasta el final de todas las cosas. Veremos al final de cuentas la bendición del Señor Dios Todopoderoso. ¿Quieres ponerte sobre tus pies para terminar en esta tarde? Si alguien nos está viendo en esta tarde, o aquí en casa hay alguien que todavía no está firme en su corazón en las cosas de Dios, en esta tarde yo te ruego en el nombre de Jesús, conviértete de todo corazón, entrégale tu corazón completamente al Señor. Entrégale tu corazón completamente. Ríndete completamente a Dios, porque ya no es tiempo de aparentar una cosa, es tiempo de rendirnos al Señor. Es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de decirle, Señor, ayúdame a mantenerme firme, Señor. Entrégale ese corazón. No se le entregues a nada más, pero entrégaselo a Él. Oh, gloria a Dios, aleluya. Si hay alguien que en esta tarde necesita oración, queremos orar con usted en el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Queremos orar por usted. Oh, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por la bendición de tu palabra que tenemos de escucharla en este tiempo. Padre, oro en esta tarde en el nombre de Jesús por mis hermanos que nos están viendo desde su hogar, Señor. Padre mío, si hay alguien que no está firme en los caminos de